Bueno, ya se irán sumando poco a poco y queremos hacer hasta comenzar propiamente con cada una de las historias, una, una primera ronda para presentarnos, para que se presenten quienes hoy nos presentan sus historias. Y la idea sería de que se presenten de una manera muy breve, destacando así lo más importante de quiénes son ustedes, pero a su vez respondan a una pregunta. ¿Qué les motivó a escribir la historia que comparten esta noche? Esas dos cosas quisiéramos y tal vez comencemos en el mismo orden que está en la invitación. Juanita María, si vos nos puedes tal vez decir brevemente quién eres, qué quieres destacar de lo que tú eres Mm, y qué te motivó a escribir esta historia que hoy nos compartes. Bueno, un saludo con mucho cariño a todos los compañeros que están aquí y los que todavía no se les ve. Bueno, yo respondí a la convocatoria que hizo el COSABI para poder presentar las historias y es que em, fue muy motivador el motivo por el cual se quería que presentáramos esas historias. Eso por un lado. Y bueno, primero me quiero presentar. Bueno, me llamo Juana María Freire Buccelli y yo me formé en la Universidad Católica como enfermera. Saqué ahí una licenciatura y luego me fui del país, pasé como 14 años fuera viviendo en España. Ahí hice una especialidad completamente clínica que era sobre riñón artificial, hice nefrología. La clínica también me gusta porque a mí me gusta cuidar pacientes. Pero luego tuve la suerte de tener una beca para irme a estudiar a México, salud pública, entonces tomé la decisión de irme para allá y estudié salud pública. Y les cuento que he sido muy feliz todo el tiempo porque eso me motivó además para regresar acá al país y he tenido un trabajo intenso todos esos años. Ha sido una suerte para mí el poder trabajar en investigación en salud pública sobre todo y en contacto también con comunidades, con grupos de mujeres, de indígenas y conozco pues como dicen, el Ecuador profundo. Tuve la suerte de muchísimos años, ya hace cuando regresé en el 86 que se hizo el diagnóstico alimentario y nutricional del país, de conocer todo el país cuando se hizo ese diagnóstico, el DANS. Bueno, y así muchas de las cosas que he hecho como enfermera y como cuidadora. Y el tema de cuidado a mí siempre me ha emocionado mucho y yo creo que es como un concepto, el de cuidado, muy importante para todas las gentes que estamos vivas y para toda la naturaleza. Eso es lo que les puedo decir y que estoy muy contenta de participar en el COSABI y poder aportar con, con mis experiencias sobre todo, nada más. Gracias, Juanita María. Para los amigos que se van conectando, estamos haciendo una presentación inicial. El Ujú. Congreso por la Salud y la Vida en Resistencia y Permanente es una iniciativa de activistas por la salud y la vida y de algunas organizaciones sociales que la comenzamos en el año 2015 y hemos Ujú. hecho dos congresos, el quinto y el sexto en forma presencial, que llevaron el nombre de de Plutarco Naranjo, de Matilde Hidalgo y de Plutarco Naranjo. Los dos últimos, la versión séptima y octava, fue bastante virtual y llevaron los nombres del el séptimo de Juan Martín Moreira y este que concluyó el año anterior, y que producto de este han salido estas historias, salió esta convocatoria para las historias que llevó el nombre de Manuel Espejo. No sé si es que se presenta Carolina. Carolina, por favor, nos cuentas algo de ti y por qué decidiste escribir. Tu título es un título bien fuerte. ¿Por qué no hablamos de la muerte? Dinos también qué te motivó a escribir sobre eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, Hugo. Yo soy comunicadora de profesión
y últimamente cambié de profesión y ahora soy coach de psicología transpersonal. Y estoy encantada con esta nueva rama porque en el fondo me ha interesado siempre el ser humano, su alma, sus pensamientos. Y irónicamente este Congreso por la Vida me invita a hablar de la muerte. Me Es sentí importante. llamada y invitada por mi amiga Cristina Costa a, a ser parte de esta red y estoy ahí siguiéndoles cuando puedo. Y a escribir porque lo escribí durante la pandemia, lo escribí porque yo escribo de repente por sacármelo de adentro y lo reescribí para poder mandarlo en esta convocatoria y es un tema que a mí me mueve mucho. Creo que el hablar de la muerte y el estar en contacto de la muerte, con la muerte nos hace vivir más intensamente y nos hace reflexionar sobre temas de la salud muchísimo. Y así como yo propongo en el texto, digo, deberíamos hablar de estos temas. Dije, qué mejor convocatoria como para que se mueva el tema, ¿no? Es un tema tan poco conversado. Así que bueno, eso, yo feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias, Carolina. Carlos, ahora si tú te puedes también presentar. El Carlos fue viceministro de Salud en algún momento. Carlos, si nos puedes ah, conversar algo de ti y también qué te inspiró tu historia. Tu historia también tiene que ver con la muerte de un personaje, de una historia bien desgarradora también la tuya, ¿no? Cuéntanos algo sobre ti y sobre la historia. Y buenas noches con todas y todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la iniciativa. Yo también lo leí, me gustó y decidí participar. Mi nombre es Carlos Durán y yo soy un médico que se dedica principalmente al ¿Podrías acercarte un poquito al micrófono o tal vez subir el volumen algo? Porque no sé si... No sé muy bien cómo se hace eso. Déjame ver si pasa algo conmigo. Quizás voy a hablar un poco más duro. ¿Es Más mejor? cerca. Sí. Si está mejor. Eh, sí, es la única opción que tengo, no tengo un micrófono. Ya se te Entonces, perfecto. Y yo soy un médico que se dedica básicamente a dos áreas principales, que la una es el mundo del acceso a los medicamentos, en donde he trabajado bastante, principalmente desde el punto de vista de brindar información independiente, le llamamos nosotros, que es la información que no está financiada, ni sesgada, ni influenciada por la industria farmacéutica, que es una lucha de David contra Goliat, que somos unos muy poquitos en el mundo que intentamos producir información independiente para profesionales de la salud que puedan leer de alguna forma una alternativa que no está financiada desde la industria. Y por el otro lado, trabajo en el área de la investigación. Yo hice mi doctorado en Gante, en Bélgica, en el mundo de las políticas farmacéuticas, y ahora estoy trabajando como profesor asistente, como profesor investigador en la Universidad de Utrecht, en Holanda, en Países Bajos, básicamente en el área de la seguridad de los medicamentos, que es un área un poquito diferente, pero ahí desarrollo mi vida académica profesional. ¿Qué me motivó a escribir la historia? La escribí hace muchos años. Yo hice solo práctica clínica 2 años en mi vida. Mi año como interno rotativo y luego mi año como médico rural. Y luego, no necesariamente porque quise, pero bueno, por ahí la vida se fue por ahí. No pude volver a ejercer. Y yo, es una gran pregunta, pero quizás lo que me motivó es el dolor, porque uno siente mucho dolor y hay pocas muertes tan dolorosas como una muerte materna y de alguna forma es el dolor de las muertes que vi durante esos 2 cortos años. Quizás también esta historia es un homenaje a todas las personas y las mujeres que murieron cerca a mí durante esos pocos años.
y las que uno luego después también se va encontrando ya en el ejercicio de la política pública también. Ya, muchas gracias, Carlos. Y para terminar esta primera ronda introductoria, diríamos, nos toca con Lilian. Así mismo, Lilian, quisiéramos que te presentes y qué te motivó a escribir esa historia, que es sobre los derechos humanos, sobre la transformación, los cambios en derechos humanos. Cuéntanos, Lilian, primero de ti y después de la historia. Bueno, ante todo, maravillada de este espacio. Buenas noches a todos. Agradeciendo que siga vivo estos COSABIs que me enamoraron en el Consejo Nacional de Salud. Ante todo, yo me describo como una mujer, luego una profesional de base pediatra por los niños, y luego me tocó ser jefa de hogar. Y eso es una garantía de derechos. Y para luego también ahora estar en el mundo de la docencia. En ese transitar ha sido un aprender de la política pública, pero ante todo es un reconocimiento de una introspección de mi vida en esta línea de los derechos humanos y cómo desde mi espacio, desde mi madre, que ha sido un canto, digo yo, a la promoción de la salud, a la participación, ha alimentado inconscientemente toda esta línea del tiempo que trato de describir a través de mi introspección en la garantía de los derechos. Creo que siempre hablamos de los demás y ahora quise hablar de mí, porque creo que también la salud, el cuidado, refleja desde nosotros mismos estar bien para que puedan estar también bien los demás. Ya, muchas gracias. Yo creo que entonces podemos pasar ya a oír cada una de las historias que nos traen tres amigas y un amigo que se presentan en esta primera jornada. Recuerden que esta es la primera de 3 que tendremos para presentar historias. Los próximos jueves 2 y 9 de febrero también tendremos otras historias, ya compartiremos la invitación. Entonces te dejo a ti, Juanita María. ¿Quieres tú tal vez compartir pantalla o quieres solamente conversar con nosotros? Tal vez antes de que presentes propiamente la historia, ¿quieres decirnos algo sobre el contexto de esa historia? Y si no, te vas directo con la historia como tú quieras. Ya, A los amigos y amigas que nos acompañan, les informamos que esto queda grabado y después se subirá a YouTube y mucha gente después ve a posteriori estas historias de esta conversación. Y también decirles que eh, procuren mantener los micrófonos apagados. El rato que termine cada una de las historias, abriremos un espacio de conversación en el que podrán hacer comentarios o alguna pregunta. Entonces, adelante, Juanita María, por favor. ya. Bueno, compañeros, yo me voy a permitir es leer esta historia y seguir acotando algunas cosas porque incluso cuando yo la escribí, me quedaron muchísimos de textos que me hicieron reflexionar aún más. Pero claro, yo les voy a leer y yo pienso que también la lectura y los contenidos que quiero mostrarles sugieren también varias reflexiones. Bueno, le hemos puesto como título una historia del cuidado en los años 40, ¿ya? Bueno, reflexionando sobre la palabra cuidado, se me han agolpado a los recuerdos de mi vida de cuidadora, tantos y tantos. Al evocarlos me aparecen rostros muy queridos, otros amables, temerosos, ansiosos, dolorosos, angustiados, serenos, dulces, autoritarios, amigables, indefensos, severos. Rostros humanos en escenarios y aromas diferentes. En algunos me quedé atrapada, prendada, enamorada. Son los que me causan nostalgia permanente. Mis recuerdos de cuidadora me ha permitido encontrar los materiales que necesito para contar mis historias que dan cuenta de todo lo vivido. Me encanta contar historias de mi vida. Soy enfermera y como actriz del cuidado, difícil decidir qué contar primero. Quiero poner en orden a mis historias.
La primera que quiero compartir es el origen de todas. La inspiración de mi oficio es de mi primera maestra. Aprendí a cuidar por ella, mi mamá. Las historias que contaba me asombraban. Trabajó en el Hospital San Juan de Dios a partir de sus 19 años de edad. Decía que tuvo la suerte de tener como tutoras a monjas de la caridad. Una de ellas, una farmacéutica francesa, que le adoptó y enseñó farmacia, llegando a ser muy hábil para hacer las preparaciones magistrales que se utilizaban en esos tiempos: pomadas, cremas, jaleas, jarabes, vinos, tabletas, granulados, sellos, sinapismos y sueros, de lo que recuerdo. Le pusieron a cargo de la botica de la beneficencia que funcionaba en el mismo hospital, en un espacio que daba hacia la calle, como ustedes verán en esta foto. Esta era la entrada a la botica de la asistencia social. Bueno. Uno de los relatos que me dejó asombrada es el de la atención que daba a personas afectadas por la adicción a las drogas, y de todas ellas, la del señor Manjarres. Lo describe como el típico chulla quiteño, en el Quito antiguo, todavía sereno y conservador, donde los chullas quiteños podían ser clasificados por clases sociales. Este chulla de mi relato era pobre, muy querido por las familias de clase alta. En sus fiestas les deleitaba con su sal quiteña y los chistes o cachos que hicieron de él un personaje inmortal.